Desde niño, las historias de mi padre, Ramón, me guiaron. Él fue parte del equipo que, en 1974, envió un mensaje al espacio desde el radiotelescopio de Arecibo. Soñaba con una respuesta. Y ahora, creo que la he encontrado. Mi padre me hablaba de aquel día, el 16 de noviembre de 1974. El mensaje contenía números, el ADN humano, nuestro sistema solar. Una carta al universo. Yo era muy pequeño, pero sus palabras encendieron mi imaginación. El profundo bosque puertorriqueño se transformaba a medida que el crepúsculo cedía al abrazo completo de la noche. Árboles imponentes, antiguos centinelas de este reino verde, formaban un dosel denso, casi impenetrable, arriba. La luz de la luna, escasa y preciosa, luchaba por atravesar el denso follaje, logrando solo salpicar el suelo del bosque con manchas fugaces y fantasmales de plata. Cada susurro de hojas parecía amplificado en la profunda quietud, insinuando las vidas invisibles de las criaturas nocturnas que realizaban sus actividades ocultas. El aire era denso, cargado con el rico aroma de la tierra húmeda y el dulce y exótico perfume de las flores nocturnas, una mezcla verdaderamente embriagadora para los sentidos. Una palpable sensación de misterio impregnaba la atmósfera, una sensación tan espesa como el aire húmedo mismo. Este era un mundo donde las sombras danzaban con una inquietante vida propia, y la oscuridad guardaba innumerables secretos. Era un lugar donde el mundo conocido parecía retroceder, dando paso a la posibilidad de lo desconocido, lo inesperado. El suave suspiro del viento a través de las ramas superiores sonaba como antiguos susurros, contando historias que la mente humana solo podía empezar a adivinar. Cada crujido de una rama bajo los pies podía hacer que el corazón diera un vuelco, un recordatorio del aislamiento en esta vasta y viva naturaleza, tan lejos de la civilización. A través de este intrincado laberinto de la naturaleza, una figura solitaria se movía con cautela deliberada. Cada paso se realizaba con cuidado para minimizar el sonido, para perturbar lo menos posible el ecosistema dormido. El profesor Rackinson de la Sien no era ajeno a la naturaleza, sin embargo, esta noche el bosque se sentía diferente, cargado con una energía inusual que aceleraba su pulso. Sus sentidos estaban en alerta máxima, sus ojos se esforzaban por penetrar la penumbra, sus oídos atentos a cada cambio sutil en la sinfonía de la noche. Llevaba consigo solo el equipo esencial, su atención centrada por completo en el camino a seguir y las peculiares lecturas que lo habían traído aquí. Su viaje lo había llevado a las profundidades del Bosque Nacional El Yunque, un lugar famoso por su increíble biodiversidad e impregnado de leyendas locales sobre luces misteriosas y sucesos extraños. La humedad se aferraba a él, una presencia constante en la noche tropical. Gotas de sudor se formaban en su frente a pesar del aire fresco. El coro de ranas coquíes, usualmente un sonido reconfortante, esta noche parecía una llamada más urgente, casi de advertencia. Estaba pisando tierra antigua, un lugar donde la naturaleza reinaba, y se sentía como un intruso, aunque con un propósito profundo e irresistible que lo atraía cada vez más profundamente. El profesor Rackinson de la Sien era un hombre impulsado por una curiosidad insaciable sobre el universo. Con una distinguida trayectoria en astrofísica y un gran interés en las posibilidades de la inteligencia extraterrestre, había dedicado su vida a buscar respuestas entre las estrellas y en los fenómenos inexplicables de nuestro propio mundo. Sus colegas lo respetaban por su meticuloso enfoque de la investigación, su reticencia a aceptar explicaciones sencillas para eventos complejos. No era partidario de las especulaciones descabelladas, sino de la observación cuidadosa y el análisis riguroso, lo que hacía que su actual expedición en solitario fuera aún más intrigante bajo el velo de la oscuridad. Esta noche no estaba persiguiendo teorías nebulosas, sino siguiendo un rastro de pruebas concretas, aunque desconcertantes.
Unas firmas de energía anómalas, detectadas por sus sensores de fabricación propias semanas antes, habían pulsado repetidamente desde este remoto sector del Yunque. No se trataba de fluctuaciones ordinarias, eran patrones, casi deliberados, y diferentes a todo lo que había encontrado en su larga carrera. El folclore local, a menudo descartado por la comunidad científica, también hablaba de una luz brillante vista en esta misma zona hace generaciones. Relatos que él había archivado previamente como meras curiosidades, pero que ahora reconsideraba con una nueva intensidad. El profesor siguió adelante. Sus botas se hundían ligeramente en la tierra blanda y arcillosa. El sendero, si es que se le podía llamar así, hacía tiempo que se había disuelto en una maraña desafiante de raíces y maleza. Usaba un robusto bastón no solo para mantener el equilibrio, sino también para apartar suavemente las cortinas de lianas colgantes y apartar las hojas anchas y cerosas que le bloqueaban el paso. Los sonidos del bosque parecían disminuir a su alrededor. Un silencio expectante caía a medida que se alejaba de cualquier sendero reconocible. Era como si la propia naturaleza contuviera la respiración, anticipando la culminación de su búsqueda. De repente una sutil vibración comenzó a resonar a través de las suelas de sus botas, un zumbido de baja frecuencia que se sentía más que se oía. Al principio era casi imperceptible, fácil de confundir con el retumbar lejano de un trueno o con el funcionamiento de la propia tierra, pero creció de forma constante, rítmica, y fue acompañado por un débil gemido, casi subaudible, que resonaba profundamente en su pecho. El aire a su alrededor parecía crepitar con una energía invisible y se le puso la piel de gallina. Sabía, con una certeza que le helaba hasta los huesos, que ahora estaba increíblemente cerca. Con un último y decidido empuje a través de una densa pantalla de helechos gigantes, sus frondas frescas y húmedas contra su rostro, el profesor Delassien entró en un pequeño, claro circular. La transición fue abrupta. La cacofonía de la noche del bosque, el coro de insectos y ranas, cesó por completo dentro de este espacio. Reinaba un silencio antinatural, roto solo por el zumbido bajo y persistente que había estado rastreando. Y allí, suspendida en el centro mismo de esta inquietante quietud, estaba la fuente de la anomalía. Fue una visión que lo hizo detenerse en seco, con la respiración atrapada en la garganta. Ante él flotaba una esfera metálica perfecta, de quizás 1 metro de diámetro. Su superficie era una extensión uniforme de un material oscuro y mate que no pudo identificar de inmediato. Parecía antigua, pero increíblemente avanzada. No había juntas visibles, ni remaches, ni indicios de cómo había sido construida. Simplemente era. La esfera parecía absorber la tenue luz ambiental de la luna, dándole una profundidad intensa, como si estuviera mirando un trozo del cielo nocturno mismo, capturado y solidificado en este increíble objeto. Desde el interior de la esfera emanaba un brillo etéreo. No era una luz dura y cegadora, sino una suave luminiscencia pulsante que parecía respirar con vida propia. La luz cambiaba de intensidad, a veces un azul suave, luego se desvanecía a un blanco tenue antes de volver a empezar el ciclo. Este resplandor interno iluminaba la esfera desde dentro, haciéndola parecer casi translúcida en algunos lugares, pero su núcleo permanecía tentadoramente oculto. El zumbido bajo y resonante parecía estar intrínsecamente ligado a estas pulsaciones, aumentando ligeramente de tono a medida que la luz se intensificaba, y luego profundizándose a medida que se atenuaba una canción silenciosa. Lo más asombroso es que la esfera flotaba, se mantenía inmóvil aproximadamente a medio metro del húmedo suelo del bosque, sin medios discernibles de propulsión o soporte. Sin cables, sin propulsores, sin perturbar las hojas debajo, desafiaba la gravedad con una gracia serena y sin esfuerzo que era a la vez hermosa y profundamente inquietante. El profesor Delassien solo podía mirar, con su mente científica corriendo para comprender lo que sus ojos le mostraban sin lugar a dudas. La imposibilidad misma de ello, aquí en este remoto claro de la selva, era abrumadora. Había encontrado algo verdaderamente extraordinario.
A medida que el profesor de la Cien se acercaba con cautela, con su linterna de mano proyectando un haz de luz concentrado, se hicieron visibles los intrincados detalles de la superficie de la esfera. No se trataba de arañazos aleatorios ni de formaciones naturales. Grabados con una precisión asombrosa en el extraño metal, había símbolos, patrones de líneas y puntos que eran inconfundiblemente astronómicos. Con una sacudida de reconocimiento, identificó los familiares brazos espirales y el núcleo distintivo de la galaxia de Andrómeda. La constelación estaba representada con una precisión que hablaba de un conocimiento avanzado y una mano deliberada, con cada estrella y nebulosa perfectamente ubicada. Incrustados en la superficie metálica, intercalados entre los grabados galácticos, había pequeños componentes, casi como joyas, brillaban tenuemente, con una luz que parecía responder a las pulsaciones internas de la esfera. Estos no eran meramente decorativos, parecían ser increíblemente complejos, casi orgánicos en su estructura, asemejándose a lo que solo podía describir como chips cuánticos. La luz parecía fluir dentro de ellos, pequeñas vías que se iluminaban y desvanecían en secuencias complejas, sugiriendo procesos computacionales mucho más allá de la capacidad humana actual. Su presencia añadía otra capa de profundo misterio al ya desconcertante objeto que tenía ante sí. Las implicaciones de estas características comenzaron a cristalizar en la mente del profesor de la Cien, enviando un escalofrío por su espalda que no tenía nada que ver con el aire fresco de la noche. Los símbolos de Andrómeda, los chips cuánticos increíblemente avanzados, la levitación silenciosa y sin esfuerzo, este objeto no era inequívocamente de origen humano. Era un testimonio de una inteligencia muy diferente, quizás mucho más antigua que la nuestra. El bosque, que momentos antes se había sentido simplemente misterioso, ahora parecía ser un lugar sagrado y protegido, un santuario temporal para este visitante de las estrellas. La esfera permaneció perfectamente inmóvil sin ofrecer más pistas ni explicación para su presencia. Simplemente flotaba, un enigma silencioso y brillante en el corazón de la naturaleza puertorriqueña. ¿Cuál era su propósito? ¿Era una sonda, una baliza, un mensaje o algo completamente diferente, algo más allá de su comprensión? ¿De dónde había venido y por qué este lugar en particular, apartado en la tierra? El aire nocturno, denso con el aroma de la tierra húmeda y flores desconocidas, ahora también estaba cargado con estas preguntas monumentales y sin respuesta, dejando al profesor en un estado de profunda admiración, asombro y una inquietud profunda y perturbadora. La llevó al laboratorio y la conectó a los equipos principales. Por días no obtuvo respuesta, hasta que activó su reactor de partículas sísmicas. La esfera, como si hubiera despertado, comenzó a girar lentamente en el aire. Su superficie metálica reflejaba las luces del laboratorio y desde su interior emergió un suave zumbido armónico, seguido por una proyección suspendida mediante un dispositivo de levitación por repulsión gravitacional, que parecía haber estado inactivo por siglos. El mensaje se manifestó en ondas de luz y sonido, con un lenguaje que su traductor cuántico apenas logró descifrar. Somos los hijos del viento de Andrómeda, desde el planeta Planetillo. Oímos su llamado. En el cruce de sus partículas más pequeñas, hay preguntas. Esta esfera es la primera de muchas respuestas. No están solos. Aprendan a sentir el espacio entre los átomos. Ahí es donde habita la conciencia universal. No se pierdan el próximo episodio, estén pendientes.